Ángel, amigos del público, bueno, ya se los habíamos prometido y finalmente tenemos aquí en el estudio un verdadero especialista, uno de los pocos en el país que tiene una dedicación y una vocación, una especialidad que pues obviamente, seguramente usted va a reconocer bien y va a coger bien, porque el tema del cáncer a todos nos involucra, a todos nos preocupa, a todos nos ocupa el informarnos y saber, porque nadie quisiéramos eventualmente ser diagnosticados al respecto, nos preocupa el hacer y saber cómo prevenirlo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro estilo de vida para evitar caer en una de estas estadísticas? Está con nosotros el oncólogo doctor Homero Fuentes, que para mí es un placer recibirlo en el estudio. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier, el placer es mío. El placer de estar con todos ustedes esta mañana, como cada mañana. Para mí es un gran placer. No, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, sabemos que eres una persona muy ocupada, pero pues con tu experiencia me gustaría que nos ayudaras a entender cada vez mejor y si nos permites hacerte una invitación regular para comprender el mundo de esta especialidad, es enorme, porque no sé si vaya a decir una sandez, pero me imagino que no hay parte del cuerpo que no sea susceptible a enfermarse de cáncer. ¿No? Así es. No hay absolutamente ningún órgano del cuerpo humano que escape a la posibilidad de tener algún tipo de cáncer. ¿Qué es exactamente el cáncer? ¿Por qué en cuanto escuchamos esa palabra se nos eriza la piel y sentimos como si estuviéramos teniendo un aviso? El cáncer es vamos a llamarlo que es un costal de enfermedades. Es como si yo fuese Santa Claus y trajese un costal con muchísimas cosas diferentes que tienen una denominación común. De hecho, enfermedades particulares tienen una denominación común y son muy diferentes. Por ejemplo, un cáncer de seno en una mujer que en otra. Es un fenómeno complejo, no del todo conocido todavía, pero donde nos queda muy claro algo. El organismo enloquece. Las células se vuelven autónomas, se vuelven independientes, no hay una regulación, no hay una retroalimentación, y es un fenómeno en donde no hay límites y no hay respetos. La célula hace virtualmente lo que le viene en gana. No, es una célula rebelde, se independiza literalmente. Es como si tuvieses o generases una oveja negra de tu familia, ¿sí? Que hiciera un verdadero relajo de su vida y de la de los demás, porque afecta a otras células, a otros sistemas, a otras estructuras de tu organismo. Y no hay modo de regularla. Aquí el punto central es que prácticamente todos, con algunas excepciones, no tienen una causa clara, precisa y definida. Es una enfermedad que se genera cada vez más a menudo y que se genera de manera multifactorial. O sea, se tienen que reunir una serie de condiciones y en muchas ocasiones tú propicias esa serie de condiciones para que el cáncer se presente como tal. De esta manera podemos decir que mucha gente cree que el cáncer no se puede prevenir y es un grave error. Yo creo que si nosotros tuviésemos la información y tomáramos acción, al menos la mitad de los cánceres que vemos se podrían prevenir. En este caso, en este sentido, creo que tienes mucha razón. Bueno, o si no prevenir, al menos disminuir la posibilidad de verte afectado, ¿no? Sí. Porque si no conocemos a bien exactamente el mecanismo que lo dispara, sí conocemos los factores que lo favorecen. Así es. Si disminuimos nuestra exposición a estos, disminuimos nuestra posibilidad de vernos colmados de este terrible y nefasto cáncer. Definitivamente. ¿Qué pasa con las células? Y quisiera yo volver a tomar esa parte porque me parece fundamental, sobre todo para la gente más joven o que no tiene contacto o información al respecto, pudiese entender. Las células finalmente de nuestro organismo son como una especie de chips programados para hacer funciones muy específicas de acuerdo a información que le mandan el cuerpo humano, ¿no? Dice, tú vas a hacer esto, ya estás programada para hacer esto, pero te vas a multiplicar, te vas a reproducir, vas a morir. ¿Quién le dice todo esto? El mismo cuerpo humano. La célula está programada genéticamente en todo nuestro genoma humano. Nosotros tenemos una secuenciación de genes. Se estima que tenemos alrededor de 25,000 pares de genes que están programados específicamente para hacer funciones específicas, valga la redundancia. Resulta que en algún momento, digamos una célula del estómago, su función es producir ácido clorhídrico, tener un espacio de vida, crecimiento y muerte.
Pero algún día esta célula del estómago decide que no va a producir ácido clorhídrico, decide que va a producir otras sustancias y decide que no le va a hacer caso a ese centro regulador que marca su genoma, que marca su estructura. Entonces empieza a hacer cosas extrañas y empieza a salirse del sitio donde está, empieza a crecer de manera notable y empieza a invadir estructuras cercanas y lejanas posteriormente. Vaya, es un error en la transcripción de la información que esa célula tiene para hacer la función para la que fue hecha. Pareciera ser como que si se saliera del redil, se sale del huacal, no le importa el resto y empieza a hacer lo que le viene en gana. Pero entonces, si esto queda claro y, por ejemplo, esta célula decide no hacer caso a sus instrucciones, se vuelve loca, no sé si maliciosa o involuntariamente, pero el hecho es de que ¿por qué empieza a contagiar a otras de su locura? La pregunta sería, ¿esta es una especie de manzana podrida que pudre al resto o es que todas las de alrededor ya tenían esa misma tendencia a la locura? No, surge de una célula que además no pierde su capacidad de reproducción, por el contrario, la hace más activa, pero hereda a su célula hija esa misma transcripción errónea. Y esa célula hija además le echa de su cosecha, genera otro defecto de transmisión y entonces genera otra cosa más loca. Y la nieta así y la bisnieta hace otra cosa más loca. Terminas por tener 70, 80, 90 mutaciones que transforman a lo que fue la célula original en algo completamente distinto. Y infestan alrededor a las demás sanas, pero no es que las contagien. De alguna manera las eliminan, las sustituyen, ocupan sus espacios y empieza a generarse una verdadera mole de células que no respetan límites, que invaden un tejido, que invaden otro tejido, que no les importa. Entonces, por ejemplo, ese es el tumor, ¿no? Estamos hablando que generalmente ese es el tumor. Cuando el tumor crece es únicamente una sola familia de células. Sí, bueno, se habla de una clona cuando es una sola célula. Sabemos que hay tumores que son monoclonales y sabemos que hay tumores que son policlonales.